Yo no quiero estar cuidando a una señora enferma, gritó mi nuera. Me corrió de la casa después de que me diagnosticaron artritis. Lo que ella no sabía era que tenía escondida una fortuna de $28 millones. Al día siguiente, compré todo el complejo de departamentos donde vivían y les tripliqué la renta. Me da gusto tenerte aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad me estás viendo, así veo hasta dónde llega mi historia. Veía moverse los labios de la doctora Martínez, pero sus palabras me rebotaban en los oídos como gotas de lluvia en el parabrisas. Artritis reumatoide. Etapa avanzada. Daño progresivo en las articulaciones. Esos términos médicos me rodeaban mientras yo seguía sentada en esa silla fría de consultorio, con las manos ya doloridas, como si mi cuerpo hubiera estado esperando permiso para empezar a doler. ¿Tiene apoyo familiar en casa, señora Patterson?, me preguntó la doctora con tono suave, sus ojos color café llenos de esa compasión medida que se desarrolla después de dar malas noticias todos los días. Si alcancé a decir en un susurro. Vivo con mi hijo y mi nuera. Lo que no le conté fue que ya llevaba 3 años viviendo con ellos, desde que falleció Harold. Tampoco le dije cómo la sonrisa de Meadow, mi nuera, se había ido apagando con los meses, ni cómo Blan, mi hijo, evitaba mirarme cada vez que su esposa soltaba sus indirectas sobre el espacio personal y la independencia. El camino de regreso a casa se me hizo eterno. Mi Honda Civic ya estaba algo traqueteado, pero estaba completamente pagado, como todo lo demás que tenía. Desde hace años aprendí a vivir con lo justo, a ahorrar hasta el último centavo. Harold y yo siempre fuimos muy cuidadosos con el dinero durante todo nuestro matrimonio. Lo que mi familia no sabía, era cuán cuidadosos fuimos. Llegué a la cochera de la casa en un fraccionamiento que ayudé a Blan a comprar, aunque el único nombre en la escritura era el de él. El coche de Meadow todavía no estaba. Trabajaba medio turno en una boutique, aunque ese trabajo era muy flexible, siempre se reportaba enferma o salía antes, para ir a hacerse las uñas. Blan estaba en la cocina cuando entré, todavía con el uniforme de la farmacia. A sus 32 años, ya se veía más grande de lo que era. Tenía el cabello castaño y delgado de su padre, Harold, y mis ojos azul claro. Estaba revolviendo algo que olía a sopa de lata. Hola, ma. ¿Cómo te fue con la doctora? Dejé mi bolso sobre la barra, con los dedos entumidos de tanto haber sostenido el volante. Mal, hijo. Tenemos que hablar cuando Meadow llegue a la casa. Algo se reflejó en su cara. ¿Miedo? ¿Enojo, tal vez? Neta, dijo, frunciendo el ceño. Lo hablamos entre los tres, contesté, aunque ya sentía un nudo en el pecho. Meadow llegó como a las 6:30, con su cabello rubio perfectamente arreglado, como si no hubiera trabajado ni un minuto. Tenía 28 años, pero se comportaba como si nadie en su vida jamás le hubiera dicho que no. Dejó su bolso de marca en la barra de la cocina con un tintineo de pulseras y cadenas, justo al lado del mío, mucho más sencillo. Ay, no sabes qué día, dijo al aire, sin mirar a nadie. Karen se está volviendo una víbora con lo de los horarios. Te lo juro, esa mujer vive para hacerme la vida imposible. Blan sirvió la cena, la sopa esa de lata con pan del súper. Comimos en relativo silencio hasta que me aclaré la garganta. ¿Necesito contarles algo sobre mi cita con el doctor hoy? El tenedor de Meadow se quedó a medio camino hacia su boca. Blan levantó la mirada del plato. Me diagnosticaron artritis reumatoide, etapa avanzada. El doctor dice que va a ir empeorando, y pronto voy a necesitar ayuda con cosas del día a día. El silencio se estiró entre nosotros como una liga a punto de tronar. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Blan en voz baja. Cosas sencillas, como abrir frascos, cargar la ropa sucia, ir al súper, y en días malos, hasta abotonarme la blusa o subir el cierre. El doctor Martínez habló de fisioterapia, medicamentos, tal vez hacer unos cambios en la casa. ¿Cambios?, interrumpió Meadow con tono filoso. ¿Qué clase de cambios? Barras de apoyo en la regadera. Quizás una rampita en la entrada, más adelante. Nada drástico por ahora. Meadow dejó caer la cuchara con un golpazo metálico. No vamos a convertir esta casa en una especie de hospital. Meadow, dijo Blan, intentando calmarla. Pero ella alzó la mano. No, Blan. Perdón, pero no.
Yo no me apunté a esto. ¿Apuntarte a qué?, pensé, con el corazón palpitando. Entonces se giró hacia mí, y sus ojos verdes estaban fríos, duros, como una mañana helada. Yo no me apunté para ser cuidadora. No me apunté para ver cómo convierten mi casa en un asilo. Y claro que no me apunté para ver cómo te vas deteriorando en mi propio espacio. Meadow, por favor, dijo Blan, apenas un susurro. Pero ella apenas iba comenzando. Su voz subía con cada palabra. ¿Tienes idea de cómo sería mi vida? Llegar todos los días del trabajo para ayudarte a meterte y salir de la regadera, cortarte la comida, verte arrastrar los pies con un andador. Tengo 28 años, Opal. 28. Tengo mi vida por delante. Sus palabras me pegaron como bofetadas. Miré a Blan, esperando que dijera algo, que me defendiera. Que le recordara a su esposa que yo soy su madre. Que lo crié sola desde que Harold murió cuando él tenía 15 años. Pero Blan solo se quedó viendo su sopa. No quiero ser una carga, logré decir, apenas. Puedo buscar ayuda, de fuera. Vivir, dices. Pues tienes toda la razón, soltó Meadow con frialdad. Porque yo no voy a pasar los próximos años de mi vida cargando con los problemas de alguien más. No es alguien más, dijo por fin Blan, aunque su voz sonaba débil, sin fuerza. Es mi mamá. Meadow soltó una risa seca, amarga. Y ya lleva 3 años viviendo aquí. 3 años, Blan. ¿Cuándo se supone que termina esto? ¿Cuándo empieza nuestra vida de verdad? Sentí que algo dentro de mí se rompía. No el corazón, ese seguía latiendo, empujando sangre por mis articulaciones cada vez más adoloridas. Era algo más profundo, esa parte que aún creía que la familia significaba algo. Ya veo, murmuré. ¿Y tú?, dijo Meadow, inclinándose sobre la mesa, con las uñas perfectamente arregladas tamborileando contra la superficie. Porque no creo que tú lo veas. Tú ves un arreglo cómodo, ¿no? Tu hijo te cuida para siempre, mientras yo me vuelvo tu enfermera, tu sirvienta, y encima, tengo que sonreír como si me hiciera feliz. Eso no es justo, alcancé a susurrar. ¿Justo?, repitió, alzando la voz, aguda, hiriente. Lo justo sería que yo pudiera vivir en mi propia casa sin preocuparme por si te caíste en la regadera o si no puedes abrir un frasco de pepinillos. Lo justo sería no tener que reorganizar toda mi vida alrededor de tus citas al doctor o tus sesiones de terapia física. De pronto, se levantó de golpe, arrastrando la silla con un chirrido fuerte. No quiero cuidar a una señora enferma. Ya lo dije. No quiero verte deteriorarte. No quiero oler medicina, ni escuchar quejas, ni estar lidiando con lo que sea que esto vaya a convertirse. La habitación se quedó en silencio. Solo se oía el zumbido del refrigerador. Volteé a ver a Blan, a este hombre al que yo misma crié. A este muchacho que una vez trabajó en 2 empleos para pagar sus estudios cuando su papá murió. Blan. No me miró a los ojos. Tal vez Meadow tenga razón. Mamá, quizá lo mejor sería que tuvieras tu propio espacio. Un lugar con personas capacitadas para ayudarte con todo esto. Y ahí fue. El momento en que entendí, de verdad, que estaba sola. Está bien, dije, poniéndome de pie, aunque mis piernas se sintieron de pronto mucho más viejas de lo que eran. Voy a empezar a buscar un lugar donde vivir. No es que no te queramos, Opal, dijo Meadow, con una expresión un poco más suave, como si no esperara que me rindiera tan fácil. Es solo que, esto no es justo para ninguno de nosotros. Asentí y caminé hacia mi cuarto. Cada paso se sentía pesado, como si el silencio me empujara la espalda. Apenas entré al pasillo, alcancé a oír la voz de Meadow bajando a un susurro. Gracias a Dios. Ya me estaba preocupando que tuviéramos que pelear por esto durante meses. Ahora sí, por fin podemos convertir ese cuarto en el vestidor que siempre he querido. Sus palabras me siguieron por el pasillo como veneno corriendo por mis venas. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté al borde de la cama que Harold y yo compartimos durante 37 años. La misma cama a la que me mudé pensando que venía a vivir con mi familia. Pero en realidad, estuve viviendo con extraños que compartían mi apellido, y ahora querían que me fuera. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que yo tenía opciones que ellos ni se imaginaban.
pero mientras me quedaba ahí sentada, en la oscuridad que iba llenando el cuarto, escuchándolos hablar emocionados sobre pintura, colores para su futuro vestidor, decidí dejarlos creer que yo era justo lo que pensaban, una viejita indefensa sin a dónde ir. El departamento en la calle Maple no se parecía en nada a la casa en las afueras que llamé hogar por 3 años. Era chiquito, una recámara, un baño, una cocinita apenas lo suficientemente grande para que 2 personas se toparan sin querer. El casero, el señor Chen, me miró con esa lástima que suelen tener con las señoras mayores que traen bolsos viejos y preguntan por la renta más baja. 700 al mes, dijo con tono tranquilo. Incluye el uso de la lavandería en el sótano. Asentí y le di el dinero del primer mes en efectivo. Vi cómo alzó ligeramente las cejas. La mayoría de la gente de mi edad pagaba con cheque o con tarjeta. Pero yo había aprendido hace muchos años que el efectivo hace todo más simple. Menos preguntas, menos rastros, menos complicaciones. Lo que el señor Chen no sabía era que esos $700 venían de una cuenta corriente donde había exactamente 12,000. Dinero que transferí con cuidado para mantener la fachada de una mujer que vivía de su pensión y de la seguridad social. Mi verdadero dinero, las cuentas con el seguro de vida de Harold y más de 40 años de inversiones cuidadosas, seguían intactas. Intocadas. Invisibles. El día de la mudanza fue un martes. Contraté a 2 chavos universitarios con una camioneta por $50 en efectivo. Cargaron mis muebles sencillos, esas cosas que Meadow consideró aceptables para que me llevara, y mis pertenencias, metidas en cajas que parecían más tristes que prácticas. Blan vino a ayudarme, aunque apenas me dirigía la palabra y no me miró a los ojos ni una sola vez. ¿Estás segura de que ya tienes todo, mamá? Sí, hijo. Estoy segura. Me subí a mi onda mientras él se quedaba parado en la entrada, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón. A través de la ventana de la sala, alcancé a ver a Meadow espiando detrás de las cortinas, cegueramente contando los minutos para empezar a medir su nuevo vestidor. La primera semana en el departamento fue la más pesada. No por la artritis, aunque cada mañana mis articulaciones me gritaban cuando intentaba levantarme de la cama, sino por el silencio. No se oían pasos en el techo, ni voces de televisión viniendo de otros cuartos. Solo yo, y de vez en cuando, la voz de la señora Rodríguez, mi vecina, platicando con sus gatos. El viernes me enteré de cómo Meadow había cambiado por completo la historia de nuestra familia. Venía de hacer el súper, arrastrando el carrito que rechinaba mientras subía por la banqueta, cuando me topé con Janet Morrison. Ella vivía a 3 casas de Blan y Meadow, y solíamos platicar en las reuniones de vecinos cuando todavía vivía allá. Opel, escuché su voz desde el estacionamiento. No esperaba verte por aquí. Me detuve y apreté más fuerte el manubrio del carrito. Hola, Janet. Ella se acercó rápido, con la cara sonrojada, como cuando alguien está a punto de soltar un chisme bien jugoso. Me enteré de lo que pasó, me dijo. Meadow lo contó todo la semana pasada en el club de lectura. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. ¿Qué dijo? La expresión de Janet cambió a una falsa compasión, esa que se usa para cubrir el morbo con lástima. Dijo que, después de tu diagnóstico, empezaste a tener episodios. Que te confundías mucho y te ponías agresiva cuando ella intentaba ayudarte. Que le partió el corazón, pero que tuvo que pensar en su seguridad, y en la de Blan. Sus palabras me cayeron como cubetazo de agua helada. Dijo que una noche le aventaste un plato en plena cena, y que siempre se te olvidaba apagar la estufa. Que temía que un día quemaras la casa. Janet se inclinó un poco hacia mí y bajó la voz, como si compartiera un secreto importante. Dijo que fue la decisión más difícil que han tomado, pero que ya no podían seguir aguantando tus arrebatos. Me quedé ahí, parada en medio del estacionamiento del súper, sintiendo como la sangre se me bajaba de la cara. ¿Arrebatos? ¿Agresiva? ¿Aventar platos? Cada palabra era una mentira, pero la cara de Janet me decía que se lo creyó todo. Ya veo, fue lo único que pude decir. También comentó que usted no quiso aceptar ayuda profesional, dijo que no consideró la opción de vivir en una residencia asistida ni de recibir atención médica a domicilio, que insistió en que los cuidaran personalmente. Janet negó con la cabeza, con esa tristeza fingida que se reserva para los dramas ajenos. Es que sí es bien complicado cuando los papás mayores se ponen tan exigentes. ¿Exigente?
Esa palabra me dolió como cuchillo girando en el pecho. Bueno, respondí con cuidado, supongo que cada quien cuenta su versión de las cosas. La sonrisa de Janet era empalagosa, cargada de una compasión condescendiente. Ay, Opel, no tienes que fingir conmigo. Meadow dijo que tu medicamento a veces te hace olvidar cosas o confundir lo que pasó de verdad. Que es parte de la enfermedad. Asentí en silencio y empujé mi carrito hacia el Honda. Esta vez, las manos me temblaban por motivos que nada tenían que ver con la artritis. Detrás de mí, alcancé a oír su voz. Cuídate mucho, querida. Y no seas tan dura con Blan y Meadow. Hicieron lo mejor que pudieron. Esa noche, me senté en mi sala diminuta con una taza de té caliente y mi laptop en el regazo. No sabía bien por qué, pero me metí a revisar las redes sociales de Meadow. Tal vez fue curiosidad. Tal vez coraje. Pero el sentido común no pudo más. Su Instagram era una colección cuidadosamente curada de fotos de remodelaciones, frases motivacionales y consejos sobre poner límites sanos y tomar decisiones difíciles. Hace apenas 3 días, había subido una foto de lo que fue mi recámara, ya vacía y pintada de un rosa pastel. El pie de foto decía: por fin puedo empezar a crear el vestidor de mis sueños. A veces, la vida te obliga a tomar decisiones difíciles, pero tu bienestar mental es primero. Los comentarios estaban llenos de corazoncitos, aplausos y mensajes de apoyo de gente que no tenía ni la más mínima idea de lo que en realidad estaban celebrando. Seguí bajando en el perfil y encontré una publicación de la semana en que me mudé. Era una imagen de archivo, las manos arrugadas de una mujer mayor, con un texto encima que decía: amar también es saber dejar ir. No todas las familias están destinadas a vivir juntas, y está bien. A veces lo más amoroso es aceptar que algo ya no funciona. Los comentarios me apretaron el pecho. Qué valiente eres por compartir esto. Se necesita mucha fuerza para tomar ese tipo de decisiones. No puedes quemarte tú solo para mantener a otro caliente. Cada uno de esos mensajes era como una pequeña traición. Palabras dulces escritas por personas que, sin saberlo, ya me habían condenado. Porque a todas ellas les contaron que yo era el problema. La difícil. La carga. Cerré la laptop con cuidado y caminé hasta la ventana de mi cuarto. Desde ahí, podía ver las luces prendidas en otras casas. Familias cenando juntas. Riendo, viendo la tele, compartiendo esos momentos sencillos que, cuando se juntan, forman toda una vida. Me pregunté cuántas de esas familias ya habrían escuchado la versión de Meadow. ¿A cuántas reuniones del vecindario me dejarían de invitar en silencio, con esas sonrisas incómodas y miradas esquivas? A la mañana siguiente tocaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a una mujer joven, con uniforme médico y un portapapeles en la mano. ¿Señora Patterson? Soy Sara, de Helping Hands Home Care. Su nuera nos llamó y nos pidió que viniéramos a checar cómo se encuentra. Abrí la puerta lentamente. Yo no pedí ningún servicio. La sonrisa de Sara era profesional, pero no dejaba de ser amable. Sí, señora, lo entiendo. A veces las familias organizan este tipo de cuidados cuando el cliente no está muy dispuesto a aceptarlos al principio. La señora Patterson, la más joven, nos comentó que usted ha tenido algunos problemas para aceptar ayuda, y que su familia está preocupada por su seguridad al vivir sola. Más mentiras. Otra historia cuidadosamente armada para hacerme pasar por una anciana confundida, necia, incapaz de tomar decisiones lógicas sobre su propio bienestar. Estoy bien. Me las arreglo sola, le dije. Claro que sí, respondió Sara con ese tono que los del sector salud usan para hablar con pacientes difíciles. Pero si me permite, ¿puedo pasar unos minutos? Solo para platicar y ver cómo se está adaptando. La dejé entrar. Porque si me negaba, lo único que iba a hacer era confirmar la historia que Meadow ya había plantado. Sara me hizo preguntas sobre mis medicamentos, mi rutina, si comía bien. Fue educada, respetuosa, pero no dejaba de hacer sus anotaciones mentales, el departamento sencillo, mis movimientos lentos, como usaba más la mano izquierda para alcanzar las cosas. Cuando se fue, me senté en la pequeña mesa de la cocina y por fin lo entendí todo. Meadow no solo me había corrido de su casa. No. Ella había destrozado mi reputación, mis vínculos, mi capacidad para decidir sobre mí misma.
Para todos los que conocían nuestra historia o al menos la versión que ella contaba, yo ya no era la suegra amable que se mudó con la familia después de enviudar. Ahora era la anciana problemática. La que lanzaba platos, dejaba la estufa encendida y se negaba a aceptar ayuda médica. Una carga. Un riesgo. Y sin embargo, ahí sentada, en mi pequeño departamento, rodeada de las pocas cosas que me traje, con mi ingreso fijo y mi libertad, sentí algo que no había sentido en años. Alivio. Porque si todos pensaban que yo era solo una viejita confundida, con pocos recursos y salud delicada, entonces no estarían al pendiente de lo que hacía. No vigilarían mis movimientos. No cuestionarían las decisiones de una persona que ya daban por perdida. Meadow creyó que había ganado. Que había solucionado un problema de la manera más eficiente posible. Que había convencido a todos de que hizo lo correcto. Lo que no se dio cuenta fue que acababa de cometer el peor error de toda su vida mimada y perfectamente calculada. 2 semanas después de empezar mi nueva vida en la calle Maple, hice mi primer movimiento real. No era el tipo de movimiento que Meadow esperaría de una señora confundida que vivía con lo justo de la pensión del Seguro Social. No. Era el tipo de jugada que requería recursos. Recursos que yo llevaba escondiendo desde hace más de 30 años. Llamé a Marcus Steinberg a las 9 en punto de la mañana, un jueves. Marcus había sido el asesor financiero de Harold desde 1987 y, lo más importante, era una de las pocas personas que sabía exactamente lo que mi difunto esposo había dejado. Opal contestó con una voz cálida, aunque un poco sorprendida. No sabía nada de ti desde hace meses. ¿Cómo te va con tu familia? Pues mira, Marcus, mi situación cambió. Necesito agendar una reunión contigo. Por supuesto. ¿Está todo bien? Miré alrededor de mi departamentito sencillo, pensando en las fotos del Instagram de Meadow, en la sonrisa condescendiente de Janet Morrison. Todo está por cambiar. La oficina de Marcus no había cambiado ni tantito desde que Harold falleció, hacía 15 años. El mismo escritorio de caoba, las mismas sillas de piel, la misma vista al distrito financiero del centro. Lo que sí había cambiado era la cifra en mi estado de cuenta. 28.400.000, dijo Marcus mientras deslizaba los papeles sobre el escritorio. Las acciones tecnológicas que Harold compró en los 80 han rendido muchísimo. Las inversiones en bienes raíces en Austin y Denver triplicaron su valor, y el dinero del seguro de vida se ha movido con inteligencia todo este tiempo. Miré los números, escuchando en mi mente la voz de Harold, de hace tantos años. Opal, mi amor, vamos a vivir con lo necesario y ahorrar todo lo que podamos. Que la gente crea que apenas si salimos adelante. El dinero nos va a servir, siempre y cuando no llamemos la atención. Marcus, necesito tu ayuda con algo. Algo que se debe manejar con mucho cuidado. Él alzó las cejas. ¿Qué tipo de ayuda? Quiero comprar una propiedad. En específico, quiero comprar el conjunto de condominios Willowbrook, los que están sobre Cedar Avenue. Marcus se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Esa es una inversión fuerte. ¿Puedo preguntar por qué ese lugar en particular? Así que le conté todo. Le hablé de mi supuesto diagnóstico. De cómo Meadow explotó y me pintó como una mujer inestable, como una carga mental. De los platos rotos, las estufas encendidas, y de las historias que andaba regando por todo el vecindario. Le conté de los trabajadores de salud que me mandaron como si necesitara supervisión. Cuando terminé, Marcus se quedó callado unos largos segundos. Y tu hijo vive en ese conjunto, ¿verdad? Unidad 4B. Pagan $2.800 al mes. Anotó algo en su libreta. ¿Qué planeas exactamente, Opal? Planeo enseñarle a mi nuera lo que son las consecuencias. Las 3 semanas que siguieron fueron una cátedra de investigación discreta. Contraté a una investigadora privada llamada Rebecca Torres. Nada escandaloso. Solo quería confirmar lo que ya me imaginaba sobre la situación financiera de Blaney Meadow. El informe de Rebecca llegó un martes. Lo leí mientras tomaba café en mi pequeña cocina. Mi artritis hacía difícil sostener las hojas, pero mi mente estaba tan clara como siempre. Blan ganaba $38,000 al año en la farmacia. El trabajo de Meadow en la boutique apenas le dejaba unos $12,000, y eso cuando se dignaba a ir.
Tenían una deuda de 17,000 en tarjetas de crédito, casi toda por culpa de los gustitos caros de Meadow. Su cuenta de ahorros tenía, exactamente, $247. Pero lo más interesante eran los patrones de gasto de Meadow: $500 en Nordstrom el mes pasado, $300 en Sephora, un fin de semana en el Valle de Napa que les costó casi $2,000, todo cargado a la tarjeta de crédito de Blan, que ya estaba hasta el tope. La misma mujer que me llamó una carga, y que juraba que no podían hacer modificaciones en su casa por mi discapacidad, gastaba más en maquillaje en un mes que yo en comida en 3. Aunque el detalle más revelador estaba escondido en el análisis financiero que me entregó Rebecca, a Blan y Meadow les habían puesto aviso de desalojo 4 veces el año pasado. En todas lograron juntar el dinero justo a tiempo, pero el patrón era clarísimo. Vivían al día, a un pasito del desastre. Esa misma noche llamé a la administradora de propiedades de los condominios Willowbrook. La mujer que contestó sonaba agotada. Pinnacle Properties, habla Linda. Hola, Linda. Le hablo por el complejo Willowbrook, el de Cedar Avenue. Entiendo que el edificio podría estar a la venta. Ah, sí, señora. Los dueños llevan como 8 meses intentando vender. ¿Le interesa comprar una unidad? En realidad, me interesa comprar el edificio completo. Hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. ¿Todo el edificio? Sí. Las 48 unidades. Me gustaría agendar una visita y hablar del precio. ¿Puedo saber con quién hablo? Con Opal Patterson. Estaré trabajando con mi asesor financiero, Marcus Steinberg, de Steinberg & Associates. 3 días después, Marcus y yo recorrimos el conjunto Willowbrook junto con Linda y el dueño actual, un señor de mirada cansada llamado Robert Chen, que había heredado la propiedad de su padre y claramente ya quería salirse del negocio de los inmuebles. Los gastos de mantenimiento no paran de subir, nos explicó Robert mientras caminábamos por las áreas comunes. Los inquilinos se quejan todo el tiempo. Más de la mitad se retrasa con el pago del alquiler en algún momento. Llevo meses intentando vender, pero la mayoría de los inversionistas quieren edificios más nuevos. El lugar era sólido, pero viejo. Necesitaba una buena mano, pero tenía potencial. Construido en los años 80, el edificio tenía buena estructura, pero ya le hacían falta arreglos estéticos. Las unidades eran amplias. La ubicación no era la mejor, pero tampoco mala, y los ingresos por renta eran estables, aunque nada del otro mundo. ¿En cuánto me lo estás dando?, pregunté, aunque Marcus ya había hecho su tarea. 4.2 millones por todo el complejo. Eso incluye todos los contratos de arrendamiento y rentas vigentes. Marcus y yo nos vimos. El edificio valía más de lo que pedía Robert, pero su urgencia por vender jugaba a nuestro favor. Necesito ver todos los contratos de arrendamiento actuales, dije, especialmente los de las unidades con historial de pagos atrasados. Esa noche, me senté en mi apartamento a revisar cada contrato del edificio. Casi todos eran contratos estándar de un año, con rentas que iban de los $2,500 a los $3,000, dependiendo del tamaño y la ubicación de cada unidad. La unidad 4B, el depa de Blan y Meadow, tenía contrato hasta fin de año. Pagaban $2,800 mensuales y, según los registros de Robert, ya se habían atrasado con el pago 4 veces. Siempre pagaban dentro del periodo de gracia, eso sí, para evitar el desalojo. Encontré otro dato interesante en su expediente, una queja por ruido del departamento de abajo, presentada hace apenas 2 meses. La señora Elena Vázquez se había quejado de gritos, portazos y lo que sonaba como objetos estrellándose contra las paredes. No pude evitar preguntarme si aquella historia que Meadow andaba contando sobre que yo aventaba platos era, en realidad, una proyección de su propia conducta. Una vez que me comprometí a comprar, todo se movió rápido. Robert estaba tan desesperado por deshacerse del lugar que aceptó mi oferta de 3.8 millones, en efectivo. El cierre quedó agendado para el mes siguiente. La propiedad pasaría oficialmente a mi nombre el 1 de diciembre. Durante esas semanas de espera, preparé mi fachada. Para cualquiera que preguntara, yo era Opal Patterson, una viuda con pensión del Seguro Social que se había mudado a Maple Street después de que su familia ya no pudiera cuidarla. Compraba en tiendas de descuento, recortaba cupones, y manejaba mi viejo Honda a eventos gratuitos del vecindario. Pero cada ciertos días,
Cruzaba la ciudad en carro para reunirme con contratistas y administradores de propiedad, planificando las mejoras que me permitirían subir las rentas de forma justificada: pintura fresca, nuevos accesorios, electrodomésticos modernos, todas mejoras razonables que permitirían ajustar las rentas al valor real del mercado. Y el valor de mercado de unidades como la 4B andaba cerca de los 4,000 mensuales. También me di tiempo de observar. El horario de Meadow era bastante predecible: trabajaba 3 días a la semana, tenía clases de yoga los martes y jueves, y comía con amigas que parecían existir solo para comentarle sus fotos en Instagram. Siempre andaba perfectamente arreglada, siempre con bolsas de compras en la mano, siempre proyectando la imagen de alguien cuya mayor preocupación era si pedir salmón o pollo en el brunch. Blan se veía agotado. Lo observaba desde el otro lado de los estacionamientos y cafeterías, notando cómo se le caían los hombros, cómo revisaba el celular con ansiedad, cómo parecía envejecer cada vez que Meadow le hablaba feo en público. 3 veces los vi discutir dentro del coche, justo después de salir de tiendas donde Meadow se la había pasado comprando. A través de mis pequeños binoculares, una compra que justifiqué como para avistamiento de aves, vi cómo Blan señalaba las bolsas mientras Meadow volteaba los ojos y se retocaba el maquillaje en el espejo retrovisor. Estaban ahogados en deudas y actuaban como si todo estuviera bien. Y mientras tanto, Meadow seguía diciéndole a quien se dejara que yo me había vuelto insoportable, antes de que se vieran forzados a sacarme del club de lectura. Según Janet Morrison, que parecía empeñada en mantenerme al tanto del chisme del vecindario, Meadow les había contado a las otras señoras que yo las llamaba a todas horas, confundida y demandante. Que les enseñaba fotos del horrible edredón que tejía en mi cuarto viejo, y que se sentía liberada al por fin tener un espacio solo para ella, después de años de tener que andar de puntitas a mi alrededor. Cada mentira que me llegaba era como leña al fuego que llevaba dentro del pecho. No era enojo exactamente, era algo más frío, más calculado. El 20 de noviembre, Marcus me llamó con la noticia que tanto esperaba. Ya está confirmado el cierre para el 1 de diciembre. El edificio será tuyo, Opal. ¿Cuál va a ser tu primer paso? Miré por la ventana de mi departamento hacia los condominios Willowbrook, donde seguramente mi hijo y su esposa estaban cenando, sin tener ni la menor idea de que su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Les voy a enseñar la diferencia entre no poder y no querer, le respondí. Dijeron que no podían ayudarme. Vamos a ver qué es lo que en verdad no se pueden permitir. El cierre ocurrió una mañana gris de diciembre, en una sala de juntas que olía a café viejo y papeles legales. Me senté en la mesa larga de caoba con mi vestido más modesto, uno azul marino que había comprado en Goodwill, pensado justo para ocasiones donde necesitaba parecer una señora que contaba hasta el último centavo. Robert Chen firmó los papeles con un alivio que se le notaba en la cara. Seguramente ya estaba mentalmente gastando los $3.8 millones que estaba por recibir. Marcus estaba a mi lado, pasándome documentos para firmar con una cara neutral, profesional, aunque él bien sabía que traía entre manos. Felicidades, señora Patterson, me dijo la representante de la empresa de títulos mientras me entregaba el manojo de llaves de los condominios Willowbrook. Ahora es la propietaria de 48 unidades de renta. Apreté las llaves con mis manos artríticas y le sonreí. Gracias. Estoy muy emocionada por ser una casera muy involucrada. Lo que ella no sabía era que ya llevaba un mes entero preparándome para este momento. Ya había contratado a Clearwater Property Management, una empresa conocida por no andarse con rodeos para cobrar la renta y por su forma agresiva de ajustar los precios al mercado. También firmé con Morrison Construction para comenzar las remodelaciones esenciales en todo el edificio, y agendé reuniones individuales con cada inquilino para platicar sobre los cambios que venían. Con todos los inquilinos, menos con 2. Esa misma tarde, manejé hasta Willowbrook para hacer mi primera visita oficial como dueña del lugar. El edificio se veía distinto ahora que era mío. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Ahora el poder era mío. Yo tenía la capacidad de tomar decisiones que afectarían a 48 hogares, incluyendo el de la unidad 4B. James Morrison, de la constructora, me recibió en el vestíbulo. Era un hombre alto, canoso, con más de 20 años de experiencia en remodelaciones. Señora Patterson, me dijo, ya revisé el edificio a fondo. La estructura está firme, pero las mejoras estéticas que me pidió van a costar más o menos unos $200,000 en total. Está bien, respondí. Quiero pintura nueva en todo el edificio,
accesorios renovados en todas las áreas comunes, electrodomésticos modernos en cada departamento y pisos nuevos en los pasillos. Son mejoras fuertes, admitió. Pero sin duda justifican un aumento en las rentas. Asentí con la cabeza. Esa es la idea. ¿Cuándo pueden empezar después de las fiestas? La primera semana de enero. Si todo va bien, terminamos en marzo. Perfecto. Y James, quiero que priorices ciertas unidades para las mejoras de electrodomésticos. Le pasé una lista. La unidad 4B no estaba incluida. Esa noche me senté en mi pequeño departamento a redactar cartas para todos los inquilinos. Cada una estaba cuidadosamente escrita para sonar razonable, incluso amable. Estimados residentes. Me da gusto presentarme como la nueva propietaria de los condominios Willowbrook. Mi nombre es Opal Patterson y estoy comprometida a mejorar tanto el edificio como la experiencia de vida de quienes aquí residen. A partir de enero, iniciaremos una serie de remodelaciones que incluyen pintura nueva, actualización de accesorios, electrodomésticos modernos y mejoras en las áreas comunes. Estas renovaciones están pensadas para aumentar el valor y la comodidad de sus hogares. Debido a la magnitud de la inversión, será necesario ajustar el precio de la renta para alinearlo con los valores actuales del mercado. Clearwater Property Management se pondrá en contacto con usted en las próximas 2 semanas para informarle sobre el nuevo monto y la fecha en que entrará en vigor. Espero poder ser su arrendadora y contribuir a un mejor entorno para todos. Atentamente. Opal Patterson. Propietaria, Condominios Willowbrook. Imprimí 48 copias de la carta. Pero guardé 2. Blan y Meadow también recibirían su notificación, solo que la suya sería diferente. La suya sería personal. La semana siguiente fue un ir y venir constante entre reuniones con contratistas y juntas con la administración de Clearwater. Ellos ya habían hecho su análisis de mercado y confirmaron lo que yo ya sabía, que podía cobrar sin problema $4,000 mensuales por unidades como la 4B, y seguiría siendo competitiva frente a otras propiedades similares en la zona. La mayoría de mis inquilinos tomaron la noticia bastante bien. Hubo algunas quejas, unas cuantas solicitudes para hacer pagos en partes, pero en general, la mayoría entendió que con una nueva dueña venían cambios. El edificio llevaba años descuidado bajo la administración de Robert Chen, y todos lo sabían. El 15 de diciembre, me puse mi abrigo más calientito y manejé hasta Willowbrook para entregar personalmente 2 cartas especiales. Me estacioné en el lugar para visitas y caminé despacito hacia los buzones del vestíbulo. Cada paso era lento y pensado, mi artritis no me dejaba moverme de otra forma. El buzón de la unidad 4B estaba un poco abollado, seguramente alguien lo había golpeado con coraje. Deslicé el sobre por la ranura y sentí una satisfacción que no había sentido en meses. La carta era casi idéntica a las otras, pero con un detalle crucial. Debido al historial de pagos atrasados y quejas por ruido asociadas con su unidad, su renta se ajustará de $2,800 a $4,200 mensuales a partir del 1 de febrero. Esta nueva tarifa representa el valor actual del mercado para un departamento de 2 recámaras de ese tamaño y ubicación. Si esta cantidad representa una dificultad económica, con gusto puedo hablarle sobre sus opciones, incluyendo apoyo para la rescisión anticipada del contrato. Adjunta encontrará la copia de la queja por ruido que presentó la señora Elena Vázquez hace 2 meses, así como el historial de pagos tardíos según los registros de Robert Chen. Esa noche me preparé una tacita de té, me acomodé en mi sillón reclinable y esperé. No tuve que esperar mucho. Mi celular sonó a las 8:47 de la noche. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. Después escuché el mensaje. Mamá, necesito hablar contigo. Hubo como un error con lo de la renta. Por favor, llámame. La segunda llamada llegó a las 9:15 de la noche. Esa sí la contesté. Bueno. Mamá, gracias a Dios que contestas. Mira, hoy nos llegó una carta rarísima sobre la renta. Dice que va a subir a $4,200. Tiene que ser un error, ¿no? O sea, algún problema administrativo o algo. Sostuve el celular con los dedos doloridos, pero la voz me salió clara, firme. ¿Qué carta es esa, mi amor? De nuestra nueva casera. Se llama Opal Patterson. ¿No se te hace raro? Tiene tu mismo apellido. En fin,
dice que nos van a subir la renta casi $1,500. Mamá, no podemos pagarlo. No sé qué vamos a hacer. La ironía era tan deliciosa que casi me suelto riendo. Vaya, suena complicado. Mamá, estaba pensando, sé que las cosas no terminaron bien cuando te fuiste, pero, ¿crees que podrías ayudarnos? Tal vez prestarnos algo mientras consigo un mejor trabajo. Meadow estaba estresada por tu diagnóstico y dijo cosas que no debía. Estresada por mi diagnóstico. Como si mi artritis hubiera sido un estorbo para ella, en vez de un golpe brutal a mi independencia y a todo mi futuro. No tengo dinero para prestar, Blan. Ya sabes que vivo de la pensión del Seguro Social. Pero, tal vez podría ser mi aval para un préstamo, o algo así. Ayúdanos a demostrar que sí podemos pagar la nueva renta. Eres nuestra única familia, mamá. No sé a quién más recurrir. Nuestra única familia. La misma familia que me corrió por no poder abrir un frasco de pepinillos. Lo siento, hijo, pero no puedo ayudarte con eso. Apenas si me alcanza para mi propia renta. Se hizo un silencio. Luego escuché la voz de Meadow al fondo, aguda, mandona. ¿Qué dijo? ¿Nos va a ayudar o no? Dice que no puede, susurró Blan. Pero yo lo oí. Y también escuché lo que siguió. ¿No puede, o no quiere? Porque hay una gran diferencia, Blan. Es tu madre. Algo te debe después de todos los años que la cuidamos. Que yo la cuidé. La historia reescrita, como si fueran santos. Blan, dije con voz baja pero firme. Me tengo que ir. De verdad, espero que todo le salga bien. Mamá, espera. Colgué. Apagué el celular. La tercera llamada llegó a la mañana siguiente. Esta vez fue Meadow quien dejó el mensaje en el buzón de voz. Su tono era tenso, un poco más chillón que de costumbre. Opal, soy Meadow. Creo que necesitamos hablar. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero esto de la renta es muy serio. Tal vez podríamos sentarnos a platicar como adultos. Estoy segura de que, si le explicamos la situación a esta nueva casera, encontraremos una solución. ¿Una solución? Como si el problema no fuera que me llamaron una carga y me echaron a la calle, sino simplemente un malentendido que se arregla con un cafecito y una plática madura. Tampoco le devolví la llamada. El 18 de diciembre, recibí una visita de Clearwater Property Management. Janet Russell, la gerente senior, vino a mi departamento para hablar de la transición del edificio. Señora Patterson, solo quería ponerla al tanto de las reacciones de los inquilinos respecto a los nuevos montos de renta. En general, todo va bien. La mayoría ha aceptado las nuevas tarifas, y algunos ya nos notificaron que se mudarán al terminar sus contratos. ¿Y la unidad 4B? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Solicitaron una reunión personal con usted. El inquilino, Blan Patterson, dijo que es su hijo. Asentí despacio. ¿Y qué les dijiste? Que usted prefiere manejar todas las relaciones con los inquilinos por medio de nuestra oficina, como lo marca el contrato de administración, pero él insistió mucho. Dijo que era un asunto familiar. No hay ningún asunto familiar, le aclaré con firmeza. Blan Patterson y su esposa son inquilinos como todos los demás. Las reglas son las mismas para ellos. Janet apuntó algo en su portapapeles. Entendido. Tienen hasta el 1 de febrero para decidir si aceptan la nueva tarifa o si se van. Entonces debo asumir que no vas a hacer ninguna excepción por su situación, preguntó Janet. Miré por la ventana hacia Willowbrook, donde Blan y Meadow seguramente estaban teniendo otra pelea por dinero. Probablemente echándome la culpa de todos sus problemas, mientras esperaban que yo los resolviera. Sin excepciones, dije. Esto es un negocio. Esa noche, mientras me alistaba para dormir en mi pequeño departamento, pensé en la mujer que había sido apenas 3 meses atrás. La mujer que se sentó en el consultorio del doctor Martínez, escuchando el diagnóstico de artritis y preocupándose por volverse una carga. La mujer que creía que la familia importaba. Que pensaba que el amor y la lealtad eran cosas mutuas. Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba alguien más dura. Alguien que entendía que el respeto se gana. Y que, a veces,
Las personas que dicen amarte son las primeras en darte la espalda cuando amar ya no es conveniente. Meadow me enseñó eso cuando gritó que no quería cuidar de una vieja enferma. Ahora era mi turno de enseñarle algo a ella. El 15 de enero llegó con una llamada que rompió la frágil ilusión que había mantenido todo este tiempo. Era Janet Russell, de Clearwater Property Management, y su voz tenía esa urgencia que hace que se te revuelva el estómago. Señora Patterson, tenemos un problema en Willowbrook. Los inquilinos del departamento 4B están en el vestíbulo exigiendo hablar con usted en persona. Ya llevan 2 horas ahí y no se quieren ir hasta que baje. Solté mi taza de café. Me temblaban un poco los dedos, torcidos por la artritis. ¿Qué están diciendo exactamente? El inquilino, Blan, sigue diciendo que es su hijo y que todo esto se trata de un malentendido familiar. Su esposa está más alterada, está haciendo un escándalo. Por el teléfono se escuchaban voces alzadas de fondo. La de Meadow se distinguía clara, chillona, cargada de una desesperación que nunca le había oído antes. Estaré ahí en 20 minutos, dije. Me vestí con cuidado esa mañana. Elegí mi ropa más sencilla, mi bolsa más gastada, y me puse el anillo de bodas que todavía guardaba de mi matrimonio con Harold. Necesitaba verme exactamente como ellos me imaginaban. Una viuda sobreviviendo con lo justo, gracias al cheque del seguro social. Definitivamente no parecía alguien con el dinero suficiente para comprar todo un edificio. La escena en el vestíbulo de Willowbrook era justo como la había descrito Janet, o peor. Meadow caminaba de un lado a otro cerca de los buzones, luciendo unos jeans de diseñador que seguramente costaban más que lo que yo pagaba de renta en Maple Street. Su cabello rubio, perfectamente peinado a pesar de lo temprano que era, contrastaba con su cara, enrojecida por la furia, y algo más. Pánico. Blan estaba desplomado en una de las sillas del vestíbulo, con su uniforme de farmacéutico todo arrugado, como si hubiera dormido con el puesto. En cuanto me vio entrar por la puerta de cristal, se levantó tan de golpe que casi tira la mesita de al lado. Mamá, qué bueno que estás aquí. Necesitamos hablar contigo sobre lo de la renta. Janet Russell estaba detrás del escritorio de administración. Se notaba que su postura profesional estaba a punto de romperse por la tensión. Me saludó con un leve movimiento de cabeza y luego señaló hacia la pequeña sala de juntas al fondo del vestíbulo. Tal vez deberíamos hablar de esto en privado, sugirió. Pero Meadow dio un paso al frente. Sus ojos verdes chispeaban de coraje. No, no necesitamos privacidad. Lo que necesitamos son respuestas. Y las necesitamos ya. La miré con calma. Noté el bolso carísimo que apretaba entre sus manos perfectamente cuidadas. Las joyas que brillaban con la luz del techo. No estoy segura de cómo pueda ayudarte con tu situación de vivienda, querida. No me llames, querida, escupió Meadow, con voz de látigo. Sabes perfectamente por qué estamos aquí. Ese aumento de renta es una locura. $4,000 por este lugar. Es un robo descarado. Los precios del mercado pueden ser complicados, dije, sin inmutarme. Tal vez deberían buscar algo más dentro de su presupuesto. Blan dio un paso al frente. Se notaba desesperado. Mamá, por favor. Sé que tuvimos problemas cuando vivías con nosotros, pero aún eres mi madre. No puedes simplemente quedarte ahí como si no te importara lo que nos pase. Sentí que algo se endurecía dentro de mí. ¿Cómo cuando a ustedes les importó lo que me pasaba a mí? ¿Cuándo me diagnosticaron artritis? ¿Esa clase de preocupación? Eso fue distinto, dijo Meadow, con voz tensa. El ambiente se volvió muy complicado. No podíamos atender tus necesidades médicas. No somos enfermeros ni cuidadores. Pero si pudiste gastarte $500 en Nordstrom el mes pasado. Las palabras se me salieron antes de poder detenerlas. La cara de Meadow se puso blanca, y luego roja. ¿Cómo sabes lo que gasto? Demasiado tarde. Me di cuenta del error. Una mujer que vive de la seguridad social no debería tener idea de los hábitos de compra de Meadow. No tendría por qué tener acceso a reportes de crédito ni a movimientos bancarios. Pero Blan estaba tan hundido en su desesperación que ni notó el resbalón. Mamá, por favor. Vamos a perder el departamento. No tenemos a dónde ir.
Encontrarán algo, respondí, dándome la vuelta hacia la salida. La gente se vuelve increíblemente ingeniosa cuando no le queda de otra. Espera. La voz de Meadow me detuvo justo en la puerta. Esta vez sonaba distinto. Más aguda. Más calculadora. ¿Cómo supiste de mis compras con la tarjeta de crédito? Me giré despacio. Janet Russell seguía observando todo desde atrás del mostrador, con la cara llena de confusión. Seguro se preguntaba por qué 3 inquilinos estaban teniendo una discusión tan personal en medio del vestíbulo. No sé de qué hablas. Sí sabes. Meadow se acercó con los brazos cruzados, entornando los ojos. Mencionaste Nordstrom. Dijiste $500. Es un dato demasiado específico para alguien que dice vivir de la pensión del gobierno. Blan nos miró, y por fin empezó a notar que había algo raro en todo esto. ¿De qué está hablando, mamá? Pude haber esquivado la pregunta. Decir que lo escuché por ahí, en algún chisme del edificio. O que adiviné, conociendo sus gustos. Pero fue esa cara de superioridad de Meadow, esa misma expresión que usó cuando me explicó por qué tenía que salirme de su casa, la que me hizo hartarme de fingir. Janet, le dije a la administradora, ¿podrías dejarnos solos un momento? Janet nos miró a los tres, claramente incómoda con todo el drama familiar ocurriendo en su lugar de trabajo. Claro. Estaré en mi oficina por si necesitan algo. En cuanto salió, Meadow se cruzó de brazos y sonrió como si acabara de ganar algo. Lo sabía. No eres una viejita indefensa viviendo al día con la pensión, ¿verdad? Blan me volteó a ver, cada vez con más cara de no entender nada. Mamá, ¿de qué está hablando? Caminé despacio hacia las sillas del vestíbulo y me senté. Me dolían las rodillas después de toda la tensión de esa mañana. Los miré y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma rara, serena. Tu esposa se refiere a que soy la dueña de este edificio. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el zumbido del sistema de calefacción allá abajo en el sótano. ¿Qué? Dijo Blan, en un susurro casi inaudible. Compré los condominios Willowbrook en diciembre. Soy su nueva casera. Yo soy la que le subió la renta a $4,000 al mes. Meadow dio un paso hacia atrás como si le hubiera soltado una cachetada. Eso no puede ser. Estás en la ruina. Vives en ese departamentito en la calle Maple. Manejas ese Honda viejo. Vivo ahí porque es lo que puedo pagar con mi pensión del Seguro Social, respondí en voz baja. Todo lo demás viene de los $28 millones que me dejó mi esposo. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como humo. Blan se dejó caer en una silla, blanco como una hoja. Meadow abrió y cerró la boca varias veces antes de que le saliera algo. ¿28 millones? Harold era buenísimo para invertir. También era muy reservado con nuestras finanzas. Los dos estuvimos de acuerdo en vivir de forma sencilla y dejar que el dinero trabajara por nosotros, no al revés. Pero Blan negaba con la cabeza como si quisiera despertar de una pesadilla. Pero te mudaste a ese departamento chiquito. Comprabas en tiendas de saldos. ¿Te comportabas como si? Como si fuera justo lo que todos pensaban que era, una carga, sin recursos y sin opciones, dije, viéndolo directo a los ojos. Era más fácil que explicarles la verdad. Meadow fue la primera en romper el silencio, y lo hizo a gritos. Pinche vieja mentirosa. Nos dejaste echarte de la casa cuando bien pudiste haberte comprado una. Pudiste haber contratado ayuda. Pudiste hacerlo todo distinto. Pude hacer muchas cosas, la interrumpí con calma. Pero quería ver qué haría mi familia cuando de verdad los necesitara. Quería creer que el amor significaba algo más que pura conveniencia. ¿Te habríamos ayudado si hubiéramos sabido que tenías dinero? Esa confesión quedó colgada en el aire como algo que ninguno de los dos podía recoger. Meadow se tapó la boca con la mano, pero ya era demasiado tarde. Entonces me habrían ayudado si hubiera sido rica, pero no cuando pensaban que era pobre, pregunté en voz baja. Blan se cubrió la cara con ambas manos. Mamá, de verdad lo siento. No lo decíamos en serio. Claro que lo decían en serio. Me puse de pie, con movimientos lentos pero firmes. Cada palabra que dijeron la decían con el corazón,
cuando pensaban que yo no tenía a dónde ir. Lo decían en serio cuando Meadow gritó que no quería cuidar a una anciana enferma. Lo decían en serio cuando me pidieron que me fuera, para que ella pudiera tener su vestidor. Pero si lo hubiéramos sabido, empezó a decir Blan. Si hubieran sabido que era rica, me habrían tratado diferente, le dije. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quiénes son en realidad. El pánico en la cara de Meadow se estaba convirtiendo en furia. Nos tendiste una trampa. Todo esto fue una maldita trampa. No, Meadow. Esto no fue una trampa. Me quedé viéndola fijamente. Fue una prueba. Y la reprobaron, con honores. Se me fue encima, con esas uñas perfectamente arregladas buscando mi cara. Pero Blan la detuvo de un jalón del brazo. Ni se te ocurra tocarme, le solté con frialdad, dando un paso atrás. Ya me dejaste claro quién eres. No lo empeores más. Peor, la risa de Meadow fue como un chillido desesperado. ¿Cómo se puede poner peor? Estás destruyendo nuestras vidas por un maldito drama familiar. Yo no estoy destruyendo nada, le contesté. Solo estoy cobrando la renta al precio del mercado. Si eso los está hundiendo, tal vez deberían replantearse su situación financiera. Me giré hacia la puerta, pero me detuve justo antes de salir. Ah, y por cierto, Meadow. Sé lo de tus deudas con la tarjeta. Sé de tus compras impulsivas, tus vacaciones lujosas mientras debías meses de renta. Sé de las quejas por el ruido. Y también sé de las mentiras que anduviste diciendo por ahí sobre que yo ya no estaba bien de la cabeza. Su cara se arrugó como si la acabaran de cachetear. ¿Cómo? El dinero compra muchas cosas, Meadow. La información es una de ellas. Blan se puso de pie, tembloroso. Mamá, por favor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Cómo lo arreglamos? Miré a ese hombre que alguna vez cargué en brazos. Al hijo por el que trabajé doble turno cuando se enfermaba, al que le pagué la universidad con esfuerzo y sacrificios. Y que me dejó sola en cuanto ser mi hija se volvió incómodo. No puedes arreglar esto, Blan, dije con voz tranquila. Hay cosas que, una vez que se rompen, ya no tienen compostura. Pero somos familia. No lo interrumpí. Ahora somos casero e inquilino. Tienes 2 semanas para decidir si aceptas la nueva renta, o si te vas. Janet Russell se encargará de cualquier cosa que necesiten. Y entonces caminé hacia la salida, cada paso resonando en el vestíbulo, que había quedado en un silencio tenso y helado. Esto no se queda así, gritó Meadow detrás de mí. No puedes hacernos esto. Me detuve un segundo, justo al cruzar la puerta, y volví la vista una última vez. No les estoy haciendo nada, Meadow. Por primera vez en mucho tiempo, estoy haciendo algo por mí. El aire frío del invierno me golpeó la cara cuando salí. Fresco. Claro. Detrás de mí, escuchaba a Meadow llorando y a Blan intentando calmarla. Pero por primera vez en meses, esa crisis, ya no era mía. Les di justo lo que me pidieron. Distancia. Independencia. Libertad de la carga que representaba cuidarme. Y ahora. Ahora estaban aprendiendo cuánto cuesta realmente esa libertad. 3 semanas después del drama en el vestíbulo de Willowbrook, estaba sentada en mi modesto departamento de la calle Maple, revisando los reportes finales que me mandó Clearwater Property Management. La unidad 4B fue desocupada el 31 de enero, justo un día antes de que la renta se triplicara. Según Janet Russell, Blan y Meadow empacaron todo a las carreras, y dejaron una pared dañada al parecer. Alguien aventó algo con suficiente fuerza como para romper el yeso. Supongo que hay hábitos que nunca se quitan. Los nuevos inquilinos de la 4B eran una pareja joven, Sarah y David Chen, enfermeros del hospital local. Llevaban meses buscando un lugar accesible cerca de su trabajo. Y ahora, por fin, tenían uno. Recorrieron el departamento recién remodelado con los ojos bien abiertos, asombrados por los electrodomésticos nuevos y el olor a pintura fresca. Aceptaron sin pensarlo la renta mensual de $4,000. Está perfecto, le dijo Sarah a Janet mientras llenaban la solicitud. Llevamos 3 años compartiendo casa con roomies, no más para ahorrar. Tener un lugar solo para nosotros se siente como un sueño.
Su gratitud contrastaba de forma brutal con el coraje que había mostrado Meadow. Después, mandaron notas de agradecimiento cuando el personal de mantenimiento resolvía rápido cualquier cosa. Mantenían limpias las áreas comunes, saludaban amablemente a los demás vecinos, y en general, eran justo el tipo de inquilinos que hacen que tener una propiedad valga la pena, y no sea un dolor de cabeza. Cerré los reportes de administración y me acerqué a la ventana de mi cocina. Afuera, el cielo de febrero se veía despejado, con un frío suave. Mi artritis había empeorado un poco con el invierno, justo como me advirtió el doctor Martínez, pero el dolor era manejable con mis medicinas y con cuidar mis límites. Lo más importante era que aquellos ataques de estrés que tenía cuando vivía con Blan y Meadow, prácticamente habían desaparecido. El timbre del celular me sacó de mis pensamientos. El identificador mostraba un número desconocido, pero al contestar, reconocí la voz al instante, como una espina vieja que no se ha terminado de quitar. Mamá, soy Blan. Sabía que tarde o temprano esta llamada iba a llegar. Ya habían pasado 3 semanas desde que se mudaron de Willowbrook, y conocía bien sus finanzas como para creer que las cosas les estaban saliendo bien. Hola, Blan. Mamá, necesito hablar contigo. Estamos en problemas. Ya veo. Hubo una pausa larga. Nos tuvimos que venir a vivir con la hermana de Meadow, en Phoenix. Su casa está chiquita y dormimos en un colchón inflable en la sala. Meadow está teniendo ataques de ansiedad, y yo no encuentro un trabajo que pague lo suficiente para rentar un lugar decente. No dije nada. Esperé. Sé que estás enojada con nosotros. Sé que la regamos feo cuando te diagnosticaron. Pero mamá, eres lo único que me queda de familia. Necesito que me ayudes, dime cómo podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Blan. Tú tomaste tus decisiones. Y ahora estás viviendo con las consecuencias. Pero, soy tu hijo. Su voz se rompió con pura desesperación. ¿Eso ya no significa nada para ti? Cerré los ojos. Recordé esa noche en que me pidió que me saliera de su casa para que Meadow pudiera tener su vestidor. Sí, eres mi hijo. Pero eso no significó nada para ti cuando yo necesitaba ayuda con mi artritis. Eso fue diferente. No, no lo fue. Decidiste que yo era una molestia, algo que te estorbaba. Así que me votaste. Yo solo estoy devolviéndote el favor. El silencio se alargó por varios segundos antes de que volviera a hablar, esta vez en un tono más bajo, más vencido. ¿Qué quieres de mí, mamá? ¿Qué tendría que hacer para que me perdonaras? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Pasé tantos meses enfocada en los detalles de mi plan: comprar el edificio, subir la renta, obligarlos a enfrentarse a su propia hipocresía, que la verdad, nunca pensé que iba a pasar después. No sabía cómo se vería el perdón, o si siquiera era posible. Quiero que entiendas lo que me hiciste, dije al fin. No solo me pediste que me fuera. Fue como lo hiciste. Quiero que entiendas lo que se siente que tu propia familia te vea como una carga. Escuchar a mi nuera gritar que no quería cuidar a una vieja enferma. Y verte ahí, parado, sin decir ni una palabra, mientras ella planeaba convertir mi cuarto en su vestidor, antes de que yo terminara de empacar. Mamá, empezó. Quiero que entiendas, seguí, que no solo me corriste. Me desechaste. Como si fuera basura. Y luego le mentiste a todos los que conocíamos, haciéndome pasar por una persona inestable, casi violenta, como si ya no se pudiera vivir conmigo. Blan estaba llorando. Se le notaba en la voz, en la respiración entrecortada. Lo siento, mamá. Dios, de verdad lo siento. Tenía miedo, miedo del dinero, miedo de tener que hacerme cargo de ti, y miedo de lo que diría Meadow si me le ponía en contra. Fui un cobarde. Sí, lo fuiste. ¿Puedes perdonarme, por favor? Sé que no lo merezco, pero, ¿hay alguna manera en que puedas hacerlo? Volteé a ver mi pequeño departamento, este espacio mío que se había vuelto mi refugio. Mi prueba viviente de que podía seguir adelante sin ellos. La evidencia de que su rechazo no me había destruido. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando cada rincón de la vida que había reconstruido desde las cenizas. No lo sé, dije, sin rodeos. No sé si puedo perdonarte. Y no sé si quiero hacerlo.
¿Y qué pasa con Meadow? Casi me suelto riendo. La pregunta me parecía absurda. Meadow fue muy clara sobre cómo se siente respecto a mí. Me llamó carga. Me echó de mi casa. Para mí, no hay nada que hablar con ella. Ella quiere disculparse. No, no quiere. Lo que quiere es mi dinero. Y eso es muy distinto. Silencio de nuevo. Largo, pesado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pensé bien la respuesta. ¿Qué si pasaba ahora? Ya me había vengado. Ya les había dejado claro mi punto. Les mostré las consecuencias de su crueldad. Pero la venganza, estaba empezando a darme cuenta, es como el algodón de azúcar, dulce al principio, pero se deshace rápido, y te deja con el estómago revuelto y el corazón igual de vacío. Ahora tú vas a tener que aprender a construir una vida sin mí, le dije. Así como yo aprendí a hacer una sin ti. Mamá, por favor. Blan, interrumpí, necesito que entiendas algo. Cuando me pediste que me fuera, no solo me rechazaste como una carga. Me rechazaste como persona. Tú decidiste que mi valor solo existía si te servía de algo. Eso no es amor. Eso no es familia. Eso es aprovecharse, pero con palabras bonitas. Respiré hondo. Me costaba, pero necesitaba terminar de decirlo. Pasé 3 meses dejándoles creer que estaba indefensa y sin dinero, solo para ver quiénes eran de verdad cuando pensaban que ya no tenía nada que ofrecer. Y lo que vi fue claro, solo me querían cuando les convenía. Eso no es cierto. Sí lo es. Y lo más triste, Blan, es que si tan solo me hubieras pedido ayuda para organizar mis cuidados, en vez de querer deshacerte de mí, yo habría pagado cualquier cosa que necesitáramos. Yo habría contratado enfermeras, remodelado la casa, hecho lo que fuera necesario para que todo funcionara para todos. Su forma de inhalar, tan repentina, me dijo que por fin entendía la magnitud de lo que habían perdido. Pero en vez de eso continué, elegiste la salida más cruel, la más fácil, porque no te exigía nada. Excepto estar dispuesto a lastimarme. Así que ahora te toca vivir con esa decisión. ¿Hay algo que pueda hacer para que cambies de opinión? Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el vecindario tranquilo que poco a poco se había convertido en mi hogar. Un lugar donde había aprendido a vivir como yo misma, y no como la mamá útil o la carga. Aprende a querer a los demás cuando te necesitan, no solo cuando te sirven. Conviértete en el tipo de persona que no huye cuando cuidar de alguien se vuelve difícil. Puedes empezar por tu esposa. Meadow va a necesitar mucho apoyo para superar todo esto que están enfrentando. Y después de eso, nada. No puedes ganarte mi perdón, Blan. Esto no es un examen que puedas pasar. Esto es la vida. Y a veces, las consecuencias de nuestras decisiones son permanentes. Colgué. Me preparé una taza de té y me senté en mi sillón favorito, ese que mira hacia la ventana, con el libro que había estado leyendo, una biografía de Eleanor Roosevelt. Nunca antes había tenido tiempo para leerlo. Siempre estaba ocupada cuidando de los problemas de los demás, apagando fuegos que no eran míos. La tarde se extendía frente a mí, tranquila, silenciosa, mía. Nadie me iba a llamar para pedirme ayuda con cuentas que no podían pagar o con dramas que ellos mismos habían creado. Nadie iba a burlarse de mis limitaciones, ni a tratar mis necesidades médicas como si fueran una molestia personal. Nadie iba a inventar cosas sobre mí para justificar su maltrato. A las 4 de la tarde, sonó el timbre. Miré por la mirilla, era la señora Rodríguez, mi vecina de al lado, con un platito cubierto. Opal, otra vez hice demasiado arroz con frijoles, ¿quieres tantito? La señora Rodríguez tiene 73 años, también es viuda, como yo. Su artritis está peor que la mía, pero su sonrisa ilumina todo el pasillo. Nos fuimos haciendo amigas poco a poco, unidas por la experiencia de vivir solas y por el aprendizaje compartido de pedir ayuda cuando se necesita. ¡Qué linda, Elena! Pásale. Nos sentamos en mi sala pequeña, comiendo su delicioso arroz con frijoles, platicando de cosas sencillas, el clima, el nuevo súper que abrieron en la esquina, el club de lectura al que Elena quiere que vayamos en el centro comunitario. Te ves distinta últimamente, dijo mientras se alistaba para irse. Más tranquila.
La acompañé a la puerta. Me quedé pensando en sus palabras. Creo que sí, le dije. Creo que por fin lo estoy. Qué bueno, sonrió. La paz es difícil de encontrar, sobre todo a nuestra edad. Cuando llega, hay que cuidarla. Cuando se fue, regresé a mi sillón y a mi libro sobre Eleanor Roosevelt. Y esa tarde, fue completamente mía. Había un pasaje que marqué el día anterior, algo que dijo Eleanor que se me quedó grabado. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y yo, por años, lo había dado. Había permitido que me hicieran sentir menos. Pensaba que el deber familiar significaba aguantar lo que fuera, aceptar cualquier trato, por injusto que fuera. Dejé que me vieran como una carga, que mis necesidades fueran tomadas como molestias, que me dejaran de lado cuando quererme ya no les resultó conveniente. Pero ese consentimiento, también se puede retirar. Esa misma noche llamé a Marcus Steinberg para hablar de mis próximos pasos financieros. La inversión en Willowbrook estaba rindiendo mucho mejor de lo que esperábamos, y tenía que tomar decisiones importantes, otras propiedades, un plan a largo plazo. ¿Sabes qué, Opal?, me dijo Marcus ya casi al final de la llamada. Harold estaría orgulloso de ti. No necesariamente por la parte de la venganza. Pero sí por cómo tomaste las riendas de tu vida. Siempre decía que eras mucho más fuerte de lo que tú misma creías. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi departamento chiquito, silencioso, pensé en esa palabra, fuerza. En lo diferente que es ser fuerte para aguantar malos tratos, y ser fuerte para decir, hasta aquí. Pensé en lo valiente que hay que ser para dejar de amar a quienes solo te quieren cuando les conviene. Mi artritis iba a seguir avanzando. Vendrían días más complicados, nuevas limitaciones, y sí, necesitaría ayuda. Pero esos retos los iba a enfrentar a mi manera, con la gente que yo eligiera, en condiciones que yo controlara. De entre las cenizas de mi vida anterior, aprendí algo muy valioso. A veces, cuando alguien dice, no puedo ayudarte, lo que en realidad te está diciendo es, no quiero. Y a veces, lo más compasivo que puedes hacer por ti y por ellos es creerles la primera vez que te muestran quiénes son de verdad. Blan y Meadows seguramente estaban acostados en su colchón inflable allá en Phoenix, todavía pensando que todo esto era un malentendido. Que con suficientes disculpas y explicaciones podrían resolverlo todo. Pero no. Hay puentes que, una vez que se queman, no se pueden volver a construir. Y yo lo entendí. Por primera vez en muchos años, ese entendimiento no me dolió. Me liberó. Y ahora tengo curiosidad, ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo así? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 de mis historias favoritas del canal. Estoy segura de que les van a sorprender. Gracias por quedarse hasta el final.